Buenas noches chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Caballero y bueno, pues les quisiera dar 5 minutos de descanso, ¿no? Por la anterior ponencia, pero estamos con la hora porque ahorita son más de 8:30. Entonces voy a hacer la expo lo más rápido que pueda, ¿no? Pero también procurando que puedan entender, ¿no? Porque este tema no es muy amplio, ¿no? Sino que hay cosas bastante puntuales, ¿no? Y por eso es que también lo estoy complementando con fisiopatología, ¿no? Para que se pueda entender un poquito más. Bien, entonces comenzando, vamos a ir con el temario, ¿no? Que es el caso clínico, la definición, la epidemiología, la etiología y también las manifestaciones clínicas y fisiopata, ¿no? Entonces empezamos. Tenemos un paciente varón de 58 años, el cual ingresa al consultorio de urología porque tiene unas molestias al orinar, ¿no? Ahí no está haciendo nada preciso, ¿no? Solamente que le molesta. Dice que además hace 2 meses tiene ardor al miccionar, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama a este ardor al miccionar o al emitir el chorro? Ya. Este ardor se llama disuria, sí, exactamente, ¿no? Y se ocurre solamente cuando se emite el chorro, ¿sí? Aparte también dice que se queda con las ganas de orinar. Estas ganas con las que se queda, ¿no? También tiene un nombre, que es tenesmo, ¿no? Que por más que el paciente orine bastante o orine poco, siempre se va a quedar con estas ganas. También nos dice que en ocasiones presenta dolor alrededor de la zona de la ingle, que es el dolor suprapúbico, y también refiere que orina muy poco, ¿no? Tiene unas gotas de orina que son muy cargadas, ¿no? Ahora, a este orinar muy poco, pero además orinar frecuentemente tiene un nombre también, que se llama poliacuria, ¿no? O sea, consiste que tú tienes muchas ganas de orinar, pero orinas poquito, ¿no? Te salen gotitas, ¿no? Y además me dice que no refiere fiebre ni tampoco otros síntomas. Entre sus antecedentes patológicos dice que fue diagnosticado con diabetes tipo 2 hace 8 años, que es un antecedente importante porque recuerden que la diabetes nos predispone a varios tipos de infecciones y también que tiene gastritis, ¿no? Aparentemente eso está de más o no nos interesaría tanto en este caso. En cuanto a sus hábitos nocivos, tóxicos, refiere que es fumador de media caja de cigarros por semana desde hace 20 años, ¿no? Entonces, esto nos indica que tiene un riesgo, ¿no es cierto? Porque es tabaquista. Si es tabaquista, nos tiene un mayor riesgo de neoplasias, ¿no es cierto? Y también nos dice que al interrogarle por antecedentes familiares, nos refirió que su padre falleció a 65 años por cáncer colorectal, ¿no? O sea que ahí tiene otro antecedente que nos incrementa el riesgo de que este paciente vaya a tener una neoplasia. Y también su madre falleció a los 62 años por causas naturales, ¿no? O sea, no sabe realmente. Entonces, al examen físico nos dice que se encuentra lo siguiente. Tiene una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, está normal. Una frecuencia respiratoria normal también. Y la presión arterial está elevada, ¿no? Está en 140/80, ¿no? Por lo cual este paciente probablemente tenga hipertensión. También dice que su temperatura está alta también, o sea, tiene fiebre, ¿no? Y tiene una saturación de oxígeno normal, ¿no? En el caso de tórax y pulmones, no es tan normal, salvo que tiene crepitantes finos bivasales, ¿no? Esto ya puede ser algo aparte, ¿no? Porque ¿alguien se acuerda qué significan los crepitantes bivasales finos, no crepitantes finos o crepitantes velcro? Fibrosis, exactamente. Significa que está fibrosado, está duro el pulmón y por lo tanto hace un crujido cuando está respirando este paciente, ¿no? Pero esto obviamente es algo aparte, ¿no? Y que puede ser también debido a que es tabaquista, ¿no? Nos indicaría que este paciente ha consumido demasiado. Y por otro lado nos menciona que en el caso del abdomen, tiene un abdomen globuloso, blando, depresible y que se palpa un globo vesical, ¿no? O sea que la vesícula está tan distendida que se puede palpar, ¿no? Está llena de orina probablemente, ¿no? Y el que esté llena de orina se puede ver a varias causas, ¿no? Como por ejemplo la obstrucción en este caso, ¿no? Y si lo complementamos con que este paciente tiene una clínica de obstrucción, ¿no? Porque nos dice que tiene dificultad para orinar, que el chorro es muy pequeño y que le arde, ¿no? Probablemente este paciente entonces tenga una uropatía obstructiva, ¿no? Y al momento de hacer el examen genitourinario, se le hace la puñopalpación lumbar, ¿no? En el riñón izquierdo y dice que es positivo, ¿no? Y si se acuerdan, la puñopalpación, lo que nos indica es que duele el riñón. Y si duele el riñón es porque hay compromiso, ¿no? Entonces, si le duele específicamente el riñón izquierdo, puede ser porque hay una pielonefritis, por ejemplo. Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a ir con lo que es
las generalidades de una infección urinaria. En cuanto a su definición, nos dice que es una infección en cualquier parte del tracto urinario. Puede ser la uretra, la próstata, la vejiga, los uréteres y los riñones, ¿no? Ahora, hay que hacer hincapié en una cosa, y es que la uretra y la próstata se ven más en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, no se ven tanto en el capítulo de ITU, ¿no? Lo que vamos a ver más que todo en ITU va a ser la cistitis, o sea, la infección de la vejiga, y la pielonefritis, o sea, la infección de los riñones. Nada más vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, la clasificación, también hay varias formas de clasificarla. La anatómica, que sería la más fácil, en la cual lo dividimos en una ITU alta y una ITU baja. La alta nos va a comprender lo que es el riñón y los uréteres, ¿no? Y la baja nos comprende lo que es la vejiga y la uretra, ¿no? Pero como les digo, prácticamente y tu alta igual riñón, y tu baja igual vejiga, ¿sí? Solamente eso tiene que acordarse en este caso. Ahora, en cuanto a la clínica, aquí es donde ya nos vamos a estar poniendo un poco más difícil, porque lo divide en ITU complicada y no complicada. De manera tradicional, una ITU complicada es aquella que tiene factores de riesgo. Por ejemplo, una paciente mujer, digamos, joven, ¿no? Que tiene una ITU, ¿no? Es algo normal, ¿no? En las mujeres suele ocurrir las infecciones urinarias. Entonces, si es una paciente que no tiene ningún factor de riesgo, como por ejemplo diabetes, o por ejemplo que esté embarazada, ¿no? Se dice que es una ITU no complicada, ¿no? Entonces, una ITU no complicada es aquella que no tiene factores de riesgo y puede ser una cistitis o puede ser una pielonefritis aguda, ¿sí? Pero hay que recalcar una cosa, dice la bibliografía, ¿no? Y las diversas fuentes que nos definen lo que es una hito complicada y no complicada, nos dicen que la pielonefritis aguda en sí puede ser una hito complicada, ¿no? O sea, como les digo, hay un problema, ¿no? En el caso de la hito, ¿no? Y es que no hay un consenso entre lo que es complicada y no complicada, ¿no? Pero los que yo le diría que se acuerdan simplemente es que una hito complicada tiene factores de riesgo y una hito no complicada no tiene factores de riesgo. Ahora, ¿qué es un factor de riesgo en sí? Según la FDA y la EMA, ¿no? Un factor de riesgo es cuando hay una alteración del tracto urinario que puede ser anatómica o funcional. Por ejemplo, una alteración anatómica puede ser que haya una hipertrofia benigna de próstata, o sea, que se incrementa el tamaño de la próstata y genera una obstrucción. Pero también puede ser que no haya una alteración anatómica, ¿no? Que no crezca nada, por así decirlo, ¿no? Sino que la propia vejiga, como ya no funciona bien, o en el caso de la vejiga neurogénica, mantiene toda la orina que estaba dentro, ¿no? Y eso hace que se genere una pseudoobstrucción, por así decirlo, ¿no? O sea, no hay obstrucción, pero la vejiga no está funcionando. Entonces, esta vejiga neurogénica, ¿en qué pacientes se da? En pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, un paciente diabético tiene una hito complicada justamente por ese problema, por la vejiga neurogénica. También por la predisposición a infecciones, ¿sí? Y lo otro es la clasificación según la presentación, ¿no? Puede ser nueva o simple, ¿no? O también puede ser recurrente y recidivante. En el caso de recurrente, recurrencia solamente, que puede ser un paciente que tiene de 2 a más episodios de ITU en 6 meses o de 3 a más episodios de ITU en un año. Ahora, otra forma también de poder clasificarlo es en recidivante, ¿no? Que es cuando reaparece la cepa original. Entonces, supongamos que a un paciente se le hace un cultivo y sale Escherichia coli, ¿no? Entonces, sale Escherichia coli y luego eso pasan 3 semanas y le vuelve a dar una infección, a pesar de que ya se curó, ¿no? Y le hacen nuevamente un cultivo y vuelve a ser Escherichia coli, ¿no? Entonces, ese sería un caso de una ITU recidivante. Pero, ¿qué pasaría si este paciente detectan primero Escherichia coli y luego le detectan Klebsiella, por ejemplo? Entonces ya no sería una recidivante, sino que sería una recurrente en este caso. ¿Sí? Y ahora, en cuanto a la etiología, recuérdense que la principal etiología de una ITU es la bacteriana, ¿sí? Y dentro de la bacteriana, la más frecuente todavía es la producida por Escherichia coli, ¿ya? Pero hay una Escherichia coli que es especial, ¿no? Que es la Escherichia coli uropatogénica, ¿no? Aquí se llama UPEC. Ahora, se le llama uropatogénica porque es la única que tiene la capacidad de poder afectar a lo que es las vías urinarias, ¿no? Entonces, esta Escherichia coli uropatogénica se diferencia de las demás porque tiene, por así decirlo, el armamento o tiene los materiales para poder infectar la vejiga. Pero también tenemos otras, como por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Proteus mirabilis, Enterococcus fecalis y también el Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Los cuales también pueden producir este, eh,
las infecciones urinarias, ¿no? También tenemos virus, ¿no? Que es muy poco frecuente, ¿no? Como por ejemplo el virus BK, que ocurre en trasplantados, y también hongos, ¿no? Y recuérdense, si ustedes escuchan de un paciente diabético que tiene una infección por hongos, piensen en Candida albicans, ¿no? Siempre en Candida albicans. Y también en el caso de parásitos tenemos a Schistosoma, a Hematobium, ¿no? Que no son tan frecuentes, ¿no? O sea, como les digo, aquí lo principal es acordarse de que la principal etiología son bacterias y dentro de esto la Escherichia coli uropatógena. ¿Sí? Y además de eso tenemos que la E. coli es la mayor causa tanto de itus complicadas como de itus no complicadas. Ahora, en cuanto a la epidemiología, vemos que es más frecuente en mujeres que en varones. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? Justamente por una razón anatómica, por así decirlo, ¿no? Que es por la cercanía que hay entre el final, ¿no? del sistema gastrointestinal, ¿no? Que es el ano, ¿no? Y también lo que es el final de la uretra, ¿no? Entonces, por esta cercanía, justamente es que hay mayor predisposición para ellas a que haya una infección, ¿no? Y por eso es que también la causa más frecuente es la E. coli, ¿no? Pero también sobre todo en pacientes mujeres que tienen una vida sexual activa, ¿no? Y también en pacientes postmenopáusicas. Y por otro lado, como decíamos, tenemos la visión complicada y no complicada. Las mujeres, ¿no? que no tienen un factor de riesgo son las que tienen itus no complicadas. También pueden haber ancianos que tengan itus no complicadas, pero no es tan frecuente tampoco. Y hay infantes y niños que también pueden tener itus no complicadas, ¿no? Y aquí un dato resaltante es que las itus en niños son más frecuentes en varones que en mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres, recién tienen mayor frecuencia de infecciones urinarias cuando son mayores, o sea, cuando tienen más de 18 años, por así decirlo. Y en el caso de las itus complicadas, esto se ve en pacientes que, como decíamos, tenían alteraciones anatómicas o funcionales, ¿no? Y esto puede ser producido, por ejemplo, por catéteres, ¿no? Cuando se inserta un catéter, ¿no? O posterior a las horas de que se ha introducido un catéter, y también en pacientes que están inmunosuprimidos, ¿no? Como por ejemplo pacientes diabéticos o pacientes que tienen VIH. Y también, obviamente, en pacientes que han tenido una exposición a antibióticos previos. ¿Por qué? Porque estos pueden desarrollar resistencia. Y si desarrollan resistencia a antibióticos, es más difícil que puedan ser tratados, ¿no? Y un dato muy importante aquí es que hasta la mitad de mujeres en toda su vida van a tener una infección urinaria, ¿no? Ahora, en cuanto a la patogenia, tenemos tres vías de infección, ¿sí? Tenemos una vía retrógrada, una vía hematógena y una vía linfática. Ahora, la más frecuente es obviamente la vía retrógrada, que es aquella que da eh, desde la uretra hasta la vejiga, ¿no? O sea, va subiendo, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos producida por alteraciones estructurales, como puede ser el reflujo psicouretral, también la presencia de cálculos, porque los cálculos renales pueden generar ahí cultivos para bacterias, ¿no? Entonces ahí puede ser que se dé una infección también, ¿no? También, como decíamos, en las alteraciones funcionales tenemos la vejiga neurogénica, ¿no? Que lo que hace es que la vejiga no pueda expulsar la orina y por lo tanto se acumule y sea un foco de cultivo. Y también en el caso de los cuerpos extraños, ¿no? Como por ejemplo los catéteres que se introducen, ¿no? El stent uretral, ¿no? Y también la citoscopía. Ahora, en el caso de la vía hematógena, esto ocurre cuando hay una bacteremia, ¿no? Que es una causa no tan frecuente, creo que es el 1% en comparación, parece, ¿no? Y va a ocurrir sobre todo por agentes patógenos como el Staphylococcus aureus, ¿no? La cándida, salmonella y también la tuberculosis. Y en el caso de la vía linfática, vemos que se origina por infecciones de los vasos linfáticos, ¿no? Si hay ahí es mucho menos frecuente que todos los demás. Ahora, yendo a cómo se produce este mecanismo de infección, te decía, ¿no? Que en el caso de las mujeres había una cercanía, ¿no? Entre el ano y la uretra, ¿no es cierto? Entonces, esta gran cercanía que hay entre ellos predispone a que las mujeres tengan estas infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, el primer paso en este caso es la contaminación periuretral. El segundo paso vendría a ser el ascenso por la uretra. Las bacterias que estaban aquí van a empezar a ascender hacia la vejiga, ¿no? Y esto va a tener factores predisponentes, ¿no? Decíamos que un factor para que haya un ascenso por la uretra
es la disminución del flujo urinario. Porque si sale la orina, o sea, si la orina está aquí y sale, eso va a hacer que las bacterias que estaban subiendo ya no puedan subir, porque la orina lo está, por así decirlo, botando, ¿no? Entonces las bacterias tienen más que salir. Pero cuando hay obstrucción, como en el caso de una hiperplasia eventual prostática, ¿no? No va a ocurrir eso, ¿no? Entonces las bacterias van a poder subir. También en el caso de la vejiga neurogénica, como decíamos. Lo otro es que ya han ascendido por la uretra y entonces se establecen aquí, la colonizan la vejiga y la invaden. Entonces, una vez que ocurre eso, obviamente el sistema, en nuestro organismo no se va a quedar callado, por así decirlo, ¿no? Y va a empezar a desencadenar una respuesta inmune, ¿no? Entonces se reclutan polimorfonucleares y empiezan a migrar hacia esta zona del urotelio. Y una vez que ocurre eso, al final la respuesta inmune va a fallar, ¿no? Y lo que ocurre es que las bacterias destruyen a los, ¿cómo se llama? A los macrófagos. Y lo que van a hacer también aquí las bacterias es formar un biofilm. El biofilm es como una comunidad que forman ellos, ¿no? En la cual, por así decirlo, se agarran entre ellos y forman por así decirlo, un nido, ¿no? Entonces, este nido va a favorecer a que ellos puedan resistir las infecciones. Y si ellos resisten estas infecciones, va a ser más difícil que una persona pueda salir, ¿no? de la infección con el tratamiento antibiótico. Y por otro lado, una vez que han formado el biofilm y hecho todo esto, se produce el daño epitelial. ¿Por qué? Porque esas bacterias ya se han establecido y empiezan a formar toxinas. Y una vez que han formado toxinas, hay algunas bacterias que pueden ascender incluso a los riñones. Y si ascienden a los riñones, producen lo que es daño renal y pielonefritis. Ahora, aquí le dejamos una pregunta, ¿no? Es, en un paciente de 58 años que tiene neuropatía obstructiva, se le informa que presenta una ictus sobreagregada. ¿Cuál será el agente patógeno más probable? Esto es aquí. ¿Alguno de ustedes podría responder esa pregunta? Bien. Bueno, para no ser tan largo esto, ajá, muy bien, la E. coli. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli es la mayor causa, es el mayor agente causal tanto de una ITU complicada como no complicada. ¿No es cierto? ¿Y este paciente qué tendría? Tendría una ITU complicada. ¿Por qué? Porque nos dice que tiene una neuropatía obstructiva. Y si tiene esta alteración anatómica, entonces nos está diciendo que tiene una ITU complicada. Ahora, seguimos. Ahora, yendo un poco más a nivel micro de la fisiopatología, ¿no? Estábamos con que las bacterias tenían que ascender por la uretra. Una vez que ascendían por la uretra, estas van a colonizar la vejiga, ¿no? Pero ¿cómo hacen esto? Ahora, también tenemos que recordar que la vejiga tiene un epitelio llamado urotelio. Y este urotelio es un epitelio de transición, en el cual tenemos unas células más apicales, lo que se llaman células en paraguas, y unas células que son más profundas, que son las células en transición, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de estas células, de las bacterias, perdón, ¿no? Va a ser infectar y destruir a estas células de aquí, ¿no? Las células apicales. ¿No? Pero entonces, una vez que llega esta bacteria al ambiente de la vejiga, lo que necesita es comida para poder reproducirse, para poder formar más bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo obtiene esta comida? ¿Cómo obtiene nutrientes? Los obtienes de estas propias células. Entonces, lo que va a hacer es usar una toxina llamada alfa-hemolicina. Esta alfa-hemolicina lo que hace es formar un poro, ¿no? Por el cual todos los nutrientes que tiene esta célula se salen, no se botan, por así decirlo. Entonces salen al exterior y esta célula termina muriendo, ¿sí? Entonces aquí un nutriente muy importante que requiere la bacteria, ¿no? La E. coli en este caso, es el hierro, ¿no? Y entonces, una vez que ya tiene este hierro afuera del ambiente extracelular, lo que hace es desembocar o botar unos sideróforos, ¿no? Estos sideróforos lo que hacen es captar este hierro que estaba afuera, ¿no? Y ahora los tiene para él para que se los pueda comer, por así decirlo. Ahora, lo otro que también tienen que hacer las bacterias para poder sobrevivir en este ambiente es formar el biofilm, ¿no? Como decíamos, el biofilm es como una comunidad que forman ellos, ¿no? Ellos se agarran de la mano, ¿no? Y eso les permite que puedan resistir al ambiente.
Ahora, para entender un poco más sobre cómo es el biofilm, quiero que se acuerdan de cuando ustedes han lavado una olla, por ejemplo. O ustedes lavan la olla, ¿no es cierto que hay una parte, ¿no?, de toda la comida que ha quedado, que ustedes, por más que raspan y raspan con la esponja, no sale, ¿no? Eso es como el biofilm. Estos se adhieren fuertemente a la vejiga, se adhieren fuertemente al epitelio y hacen que sea más difícil poder matarlas, ¿no? Y hacen que también el flujo urinario, que supone que debería botarlas también, no lo puede hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que falla en este caso, ¿no? La formación del biofilm lo que hace es permitir que éstas se mantengan dentro de la vejiga. Aquí tenemos esta comunidad de bacterias, ¿no?, que es el biofilm, y aquí tenemos una Escherichia coli, ¿no?, las cuales se van a dar la mano y mediante una interacción entre sus pilis, que recuerden que es como sus bracitos, por así decirlo, y se van a juntar. Ahora, lo otro también es que las bacterias, ¿no?, las E. coli, lo que van a hacer es usar una proteína o un receptor que tiene estas células de aquí, las células de urotelio, llamada uroplaquina o UPK. Pues estas van a usar esta uroplaquina, ¿para qué? Para meterse adentro de la célula. Y una vez que se meten dentro de esta célula, van a formar lo que son unas comunidades intracelulares bacterianas, ¿no? Estas comunidades intracelulares bacterianas son importantes, ¿por qué? Porque gracias a ellas van a poder pasar a un siguiente paso, ¿no? Es la filamentación. Gracias a la filamentación, ¿no?, estas bacterias, lo que estaban así, más gorditas, por así decirlo, se vuelven filamentosas. Y esta filamentación es importante porque les permite evadir la respuesta inmune. Entonces, por más que venga aquí un macrófago, un neutrófilo, lo que sea, no se le va a poder comer, ¿no? Entonces les confiere resistencia, ¿sí? Pero aparte también, gracias a estas comunidades bacterianas intracelulares, estas se pueden meter incluso más abajo. Pueden ir desde las células en paraguas, que son las células más apicales, se meten en las células más profundas, que son las células de transición. Y aquí forman algo llamado reservorios intracelulares quiescentes. Ahora, estos reservorios de aquí vienen a ser como unas bacterias que se han metido más profundamente y se comienzan a invernar, ¿no? ¿Se acuerdan de las esporas? ¿No? Que son también como una forma de resistencia que tienen estas bacterias. Ya, es algo parecido, por así decirlo, ¿no? Ponen ahí e hibernan, ¿no? ¿Para qué? Porque recuerden que como este es un epitelio, los epitelios se descaman, ¿no es cierto? Entonces, estas células de aquí, naturalmente, ¿no?, las células más apicales se van a ir, ¿no?, se van a exfoliar, ¿no? Entonces, las células más profundas van a ir hacia más superficial, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que esta célula que estaba profunda va a llegar a la superficie. Y si llega a la superficie, entonces las células, o las bacterias, mejor dicho, que estaban aquí, se van a liberar, ¿no? Y van a comenzar nuevamente el ciclo. Ahora, entonces, si yo les quisiera decir, si les preguntara a ustedes, ¿cuáles serían estructuras que permiten que las infecciones se mantengan en una paciente? ¿No? Vendría a ser el biofilm, la formación de las comunidades intracelulares no bacterianas, los IBCs, y también la formación de reservorios intracelulares quiescentes. La formación de esto de aquí es lo que permite que un paciente, por más que se trate, vuelva a la infección, ¿no?, y recurra a la infección, ¿sí? Y la otra es el siguiente paso, ¿no?, que es la pielonefritis. Ahora, la pielonefritis es un poco más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias E. coli pueden producir pielonefritis, solamente un grupo específico, que son aquellas que tienen un pili especial. Este pili especial se llama pili asociada a pielonefritis, no sé, es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este pili? Lo que hace es hacer que hay unos receptores llamados PIGR, ¿no?, o PIGR, por así decirlo, ¿no?, que lo que hacen es transportar los anticuerpos que forman las células, ¿no?, hacia las bacterias, ¿no? Pero cuando se inhibe la producción de esos PGR, ¿no?, no se pueden transportar hacia estas bacterias y por lo tanto se disminuye la respuesta humoral, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto favorece a las infecciones, ¿no?, especialmente en este caso a nivel de riñón, ¿no? Entonces se produce la peritonitis. Ahora, la última pregunta creo que es esta, es ¿cuál de los siguientes no es un factor que explique la recurrencia de las infecciones bacterianas? Esa es una pregunta un poco más difícil, creo, que la anterior. Si alguno tiene una respuesta o alguna opinión que pueda dar.
La, col- la D. Ya, la clave correcta es la E, como ha dicho Sackler. El antecedente de bacteriología sintomática no predispone a que tengas más infecciones. Ahora, yo puedo entender que hayan dicho la A, pero realmente la letra A es la mayor razón por la cual hay recurrencia de infecciones. ¿Por qué? Porque cuando se genera una respuesta inflamatoria desmedida, se destruye el epitelio. Y se destruye el epitelio, las bacterias que estaban ahí aprovechan, ¿no? Y van e infiltran más, infectan más. Entonces, la mayor razón por la cual recurren las bacterias es la respuesta inflamatoria desmedida. No son los biofilms ni tampoco es la presencia de alteraciones estructurales, ¿no? Sino es esta de aquí, ¿no? La clave A. ¿Ya? Y la E, pues no tiene mucho que ver realmente. Ahora, el concepto de bacteriuria sintomática es importante porque hay pacientes en los cuales tienen un montón de bacterias, por así decirlo, en su orina, pero a pesar de eso no tienen, no tienen ningún síntoma. Entonces, a eso se le llama bacteriuria sintomática. Son pacientes que tienen más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, pero que no tienen ningún síntoma. ¿Sí? Entonces, eso también quiero que entiendan, porque el diagnóstico de la ITU es principalmente clínico. ¿Sí? Como también les mencioné antes, hay mucha bibliografía, en la cual algunos dicen que el mayor criterio debería ser laboratorio, otros dicen que debería ser clínico, pero el mayor consenso es que está en que la clínica es más importante que el laboratorio en este caso. ¿No? Entonces, por eso existe el concepto de bacteriuria sintomática. Y ahora pasamos a la parte final, que es la de manifestaciones clínicas. Entonces, yo les decía a ustedes, ¿no? Que acuérdense de lo que es una I2 baja y una I2 alta. La I2 baja es prácticamente la cistitis y la I2 alta es prácticamente la pielonefritis, ¿sí? Entonces, en la I2 baja, ¿qué síntomas puedes tener? Una poliaquiuria, puedes tener disuria, urgencia, ¿no? Ahorita vamos a aclarecer qué significa cada uno de estos términos. La poliaquiuria se refiere a que el paciente tiene una mayor frecuencia para orinar, o sea, quiere ir al baño muchas veces, pero orina muy poquito. Puede ser que hasta le salgan gotas nomás. La disuria es lo que vimos en el paciente del caso clínico, que él tenía ardor al orinar, ardor al emitir el chorro. También tenemos la urgencia, que se refiere a cuando el paciente quiere ir al baño imperiosamente. También está el dolor suprapúbico, ¿no? O sea, el dolor en esta zona de aquí, por así decirlo. El tenesmo vesical, lo que se refiere a que el paciente quiere continuar orinando, pero no puede, ¿no? Y la incontinencia, ¿no? Y también podemos ver otros síntomas que no son tan frecuentes, como por ejemplo la piuria, ¿no? Que es cuando se presenta pus en la orina, ¿no? Y si hay piuria, probablemente también haya mal olor en la orina, olor a pescado. Y eso es porque las bacterias forman nitritos en la orina. Y también no es tan frecuente, creo. No, sí es frecuente, perdón, sí es frecuente que haya hematuria en este caso. Y lo otro es la I2 alta, ¿no? En la I2 alta, tú puedes tener síntomas de una cistitis, porque recuerden que si hay una pielonefritis, probablemente ya ha habido una cistitis, ¿no? Entonces, generalmente una I2 alta también se acompaña de síntomas como estos de aquí, ¿no? Que son la poliaquiuria y suria, ¿no? Pero en la pielonefritis se diferencia porque hay fiebre, ¿no? Y también puede haber dolor lumbar. Entonces, si tú ves a un paciente que te dice que tiene fiebre, tiene clínica de cistitis, no, probablemente este paciente también tenga una I2 alta, o sea, que tenga una pielonefritis. Una prueba también importante es la puño percusión lumbar, ¿no? Que consiste en que vas a la zona lumbar, golpeas, y si al paciente le duele, probablemente es porque hay una inflamación del riñón, ¿no? Entonces, también hay que mencionar que la puño percusión lumbar es positiva en el 50% de casos, ¿ya? O sea, no es tan, o sea, tú ves a un paciente que no tiene puño percusión lumbar y no puedes descartar que no tenga pielonefritis. Y por otro lado, tenemos que cuando la pielonefritis ya es severa, ya hay náuseas y también pueden haber vómitos, ¿sí? Y cuando vamos a más severo, ¿no? También hablamos de lo que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En el cual tenemos esos criterios de aquí, ¿no? Que se los dejo para que ustedes se acuerden, que son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. También hay que ver el hemograma, ¿no? En el caso de los leucocitos. También la urosepsis, ¿no? Que es cuando hay un CIRS
más disfunción orgánica, más hipotensión, y lo último sería ya un shock uroséptico, ¿no? Que es cuando no hay respuesta a los fluidos, ¿no? Por más que tú trates a este paciente, no hay respuesta. Y también se puede acompañar de síntomas como, o bueno, de unas condiciones, ¿no? Como cirrosis, oliguria y demás. Eso es más de medicina interna, ¿no? No es tanto de semiología. Lo más importante que ustedes tienen que recordar aquí son los síntomas de una I2 baja y los de una I2 alta, ¿no? En este caso la epinefrina. Y bueno, pues esta sería la última pregunta de aquí, que es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el cuadro clínico de la cistitis? En menos 10 segundos más y ya pues, digamos por qué es la respuesta. Bien, la respuesta es que tiene como diagnóstico diferencial a la uretritis y a la vaginitis, ¿no? Son síntomas más o menos parecidos, ¿ya? Y bueno, si quieren, les puedo mandar un artículo en el que pueden ver más o menos cuál es la diferencia del caso de la clínica y lo demás sí sería verdadero, ¿no? Dice, se pueden presentar, perdón, falso, ¿no? Se pueden presentar síntomas como fiebre, taquicardia, taquicardia. No, porque eso es más propio de qué? De la pielonefritis. La hematuria es una manifestación infrecuente. No, más bien la hematuria es una manifestación frecuente. Dice, siempre se acompaña de globo vesical. Eso tampoco es cierto, ¿no? Porque el globo vesical se presenta cuando hay obstrucción, ¿no? Que no siempre va a estar presente tampoco. Y lo otro dice, solo se presenta en mujeres, no solamente se presenta en mujeres, sino también en varones. Y bueno, pues ya llegamos al final de esa exposición. Este, Aquí tenemos el caso clínico que habíamos visto y voy a ver los exámenes de laboratorio, ¿no? En el laboratorio nos dice que tiene unos leucocitos de 15.000, ¿no? O sea, está elevado, ¿no? También la creatinina está elevada, ¿no? En este caso, si la creatinina está elevada, probablemente sea un paciente que tiene un compromiso renal, ¿no? Y si tiene un compromiso renal, ¿de qué podríamos sospechar? De que tiene una falla renal, por ejemplo, o también de que este paciente, como sospechamos de pielonefritis, porque como decíamos, tiene percusión lumbar positiva, que nos podría estar causando esta alteración también, ¿no? Y en el examen de orina vemos que los leucocitos por campo es de 12 células. Entonces, cuando hay más de 5 leucocitos por campo, es que decimos que existe piuria, ¿no? Entonces, si hay piuria, es porque probablemente tengamos una ITI, ¿no? También nos dice que se han encontrado nitritos en el examen de orina, ¿no? Los nitritos se presentan por el incremento de las bacterias en la orina. Y obviamente también nos dicen que hay bacterias. Entonces, todo esto nos dice que probablemente este paciente tenga, aparte de la clínica de la uropatía obstructiva, que también tenga una infección urinaria agregada, ¿no? Porque recordemos que decíamos que una alteración anatómica nos puede producir una ITU complicada, ¿no? Y en la ecografía, bueno, pues aquí vemos una hipertrofia de próstata, sería la vejiga grande, ¿no? Y aquí está la próstata también grande, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos ver el riñón, ¿no? Que está aumentado de tamaño y que si pudiéramos, bueno, si pudiera agrandar la imagen, se podría ver también cómo es que hay una desdiferenciación de la corteza, ¿no? Y pues eso sería todo en este caso. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber por el chat de estudiantes o también al correo. ¿Sí? Creo que no sé si hay alguna pregunta. Una ITU asintomática podría convertirse en una asintomática. Ah, ya, bien. Me parece buena tu pregunta, ¿no? Quiero que le llames mejor bacteriuria asintomática. Y sí, una bacteriuria asintomática sí podría convertirse en asintomática, pero hay algo importante que es que rescatar de esto, y es que una bacteriuria no se trata. Tú ves a un paciente que tiene bacterias, muchas bacterias en la orina, pero no tiene clínica, entonces tú no lo tratas, porque si tú le das medicamentos, si tú le das antibióticos, es más probable que este paciente pueda tener una ITU en el futuro. Y entonces, esa sería la respuesta en este caso, ¿no? Que si tú tratas a un paciente con bacteriuria sistemática,
lo más probable es que sea peor, ¿no? Que en vez de disminuir las bacterias, que produzcas una infección en sí, ¿no? Ahora, Sackmer nos dice, la cistitis es mayormente asintomática, ¿no? O sea, si tú tienes un hito, va a ser sintomática, pero también, bueno, en pacientes mayores, ¿no? Ustedes saben que estos no tienen mucha clínica, ¿no? Un paciente mayor no puede, puede no tener fiebre o tiene una pielonefritis, puede no tener taquicardia, puede no tener manifestaciones. No sé si hay alguna otra pregunta o si les ha quedado claro lo que he dicho. Gracias, Yanila. Y ya, pues si no hay más preguntas, entonces ya daríamos por concluido esta ponencia. Muchas gracias por su asistencia.